¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de una enfermedad que se llama paludismo o malaria. La palabra malaria viene del italiano medieval, que es malariae o malaria. Y la palabra paludismo viene del latín, paludis. Y paludis a su vez es el genitivo del nombre palus. ¿Qué es lo que significa? Ciénaga o pantano. Y después ismo, porque es paludismo, ismo en este caso significa acción o proceso patológico. Se decía que era una enfermedad de los pantanos y de las ciénagas. Bueno, el paludismo o malaria es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium. Hace miles de años que existe esta enfermedad en el mundo y se cree que al ser humano quien le pasó la enfermedad fueron los chimpancés, fueron los gorilas occidentales, ¿verdad? Que es lo más parecido a nosotros. Es una enfermedad que mata entre 700.000 y 2.700.000 personas por año. Y es una enfermedad endémica, sobre todo en África, ¿no? El 75% de las zonas endémicas de África son niños. El 75% de los enfermos en las zonas endémicas de África son niños. Y asimismo causa entre 400 y 900 millones de fiebres agudas en la población infantil, ¿verdad? En dichas zonas. La Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, decidió que el 25 de abril de cada año debe festejarse el Día Mundial del Paludismo. Hay diferentes especies de Plasmodium. Está el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. ¿Cuál es el vector de esta enfermedad? Es un mosquito del género Anopheles. Pero solamente las hembras de los mosquitos son las que transmiten la enfermedad. ¿Por qué? Porque las hembras de los mosquitos se alimentan de sangre para que puedan madurar sus huevos. Los machos no hacen picaduras, no pican como las hembras y no pueden transmitir enfermedades porque solamente se alimentan de néctares y de jugos vegetales. Entonces el mosquito Anopheles hembra es la que transmite el paludismo. La forma de contagio directa entre humanos se da en el caso de la mujer embarazada, que por vía placentaria se la pasa al feto. O si no, el ser humano se puede enfermar de paludismo por una transfusión sanguínea de donantes que han padecido la enfermedad. Se hicieron varios intentos para elaborar vacunas, para fabricar vacunas, pero todavía la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido a ninguna de ellas con validez universal. ¿Por qué motivo? Porque el Plasmodium que predomina en África es uno, el que predomina en América es otro, y se logra una inmunidad de alrededor del 60-70%, es baja, o sea, no se puede generalizar diciendo se ha conseguido una vacuna para toda la humanidad. Si hacemos un poquito de historia sobre el paludismo, tenemos que decir que el paludismo o malaria ha infectado a los seres humanos por más de 50.000 años. Este patógeno se cree que pasó a los seres humanos, dijimos a través de los chimpancés, ¿no? Que es el pariente más cercano nuestro. En la historia hay registros de paludismo o malaria desde 2.700 años antes de Cristo en China. Luego pasaron los siglos y allá por 1880 un médico militar francés
Charles-Louis Laveran, por eso también dicen el Plasmodium de Laveran, trabajando en Argelia, observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de las personas afectadas de malaria. Y entonces dijo que la malaria era causada por un protozoario. Dijo que la malaria era causada por un protozoario. Y lo identificó como el causante de la enfermedad de este protozoario. Por tal motivo le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1907. Y recibió el nombre de Plasmodium. Luego varios científicos italianos estuvieron trabajando sobre el mismo. Luego un médico hispano-cubano en La Habana, tratando a pacientes de fiebre amarilla, descubrió que los mosquitos que transmitían la enfermedad a la fiebre amarilla eran los mismos que transmitían la enfermedad de la malaria, y eran los responsables del pasaje de la malaria del mosquito al humano. O sea, el médico hispano-cubano descubrió que el mosquito era el vector de la malaria, pero él estaba estudiando la fiebre amarilla. Años después, un médico británico, Sir Ronald Ross, trabajando en la India, demostró allá por 1898 que finalmente, tomando como base los trabajos de este médico hispano-cubano en La Habana, que verdaderamente eran los mosquitos, los vectores, eran los que transmitían la malaria. Hizo una serie de experimentos y por ese motivo también este señor Ross recibió el premio Nobel de Medicina. Y bueno, él también trabajó mucho para combatir la malaria en Egipto, en Grecia, en la isla Mauricio, en África y en Panamá, sobre todo a principios del 1900, porque en esa época se estaba construyendo, a principios de 1900 se estaba construyendo el canal de Panamá y moría mucha gente. Entonces él tomó medidas de salud pública que disminuyó muchísimo la mortalidad de los trabajadores. El primer tratamiento eficaz contra la malaria fue con la corteza de un árbol llamado chinchona. La chinchona contiene un alcaloide que se llama quinina. Muy bien. Este árbol, que crece en la colina de los Andes, en América, sobre todo en Perú, era usado por los peruanos como producto natural contra la malaria. Y los jesuitas lo llevaron a Europa y lo empezaron a usar con mucho éxito. Creo que, si no me falla la memoria, a este árbol le llamaban chinchona porque era la esposa del virrey del Perú, creo que era el virrey de Chinchón, y ella era la chinchona, y por ese motivo le pusieron al árbol el nombre de chinchona. Pero lo importante es que este árbol contiene un alcaloide que es la quinina, que hoy en día se sigue usando, ¿no? Ella y sus derivados. Y así siguieron los estudios, y por ejemplo allá por el 1820, ya químicos franceses logran comprobar que la quinina es realmente el mejor fármaco para el paludismo o malaria, ¿no? Logran aislar bien a la quinina, porque antes se daba la corteza, se trabajaba con la corteza del árbol, pero en forma empírica. Ellos logran establecer que la quinina es el ingrediente activo de la chinchona. Luego, ya por el siglo XX, antes de empezar a usarse antibióticos, a los pacientes que tenían sífilis, los trataban, los infectaban con malaria. ¿Para qué? Para que levantaran fiebre, que hagan cuadros febriles. Y luego controlaban la fiebre con quinina, ¿sí? Es decir, con la chinchona. Y de esa manera
lograban reducir la enfermedad a su mínima expresión. Corren el riesgo de que el paciente se muriera por malaria, pero dicen que era preferible que se muriera por malaria y no por sífilis. Muy bien. A pesar de que en el estadio sanguíneo y en el mosquito el ciclo de vida de la malaria no se sabía bien cómo era, qué pasaba con respecto al ciclo de la malaria, el ciclo sanguíneo de la malaria no se sabía con exactitud. Y allá por 1980 se observó una lesión hepática y en la misma estaba el parásito. Entonces recién en esa época se ampliaron los conocimientos del ciclo del parásito dentro del ser humano, ¿no? Y más precisamente dentro del glóbulo rojo. Y este descubrimiento de que la malaria anidaba en el hígado, en el hepatocito, sirvió para explicar por qué motivo las personas que se curaban de la enfermedad y pasaban unos años y recaían, tenían recaídas. Claro, y el parásito, ellos dicen, bueno, ya no está en la circulación sanguínea, ha desaparecido de la circulación sanguínea. Claro, desapareció de la circulación sanguínea, pero estaba acantonado en el hígado. O sea, recién en 1980, cuando en esas lesiones hepáticas pueden ver el parásito, se dan cuenta de que a esa localización bien profunda en el hígado se debe la cronicidad de la enfermedad. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se intentó usar como arma biológica, pero por suerte no se llegó a usar. Y luego se siguieron haciendo estudios y se encontró que se descubrió el valor medicinal de otra planta llamada Artemisia annua. Bueno, y por los trabajos que se efectuaron sobre esa planta, una científica china llamada Tu Zhouyu, hicieron muchísimos estudios al respecto y recibió el premio Nobel del año 2015 en Fisiología y Medicina, ¿no? por su contribución a la lucha contra la malaria. Y así se pudieron salvar muchísimas más vidas. Bueno, como ven ustedes, la malaria tiene una historia bastante larga, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Si tendríamos que resumir los síntomas de la malaria, bueno, son muy variados, pero los podemos resumir así: fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza. Además, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, tos. Puede hacer heces con sangre. Puede padecer dolores musculares. Cuando se instala en el hígado, el paciente se puede poner histérico, se puede poner amarillo porque aumenta el tenor de bilirrubina. El paciente también puede tener defectos en la coagulación de la sangre. Puede sufrir un shock. Puede el paciente sufrir, en los casos graves, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. También puede sufrir trastornos del sistema nervioso, entrar en estado de coma y morir. O sea que los síntomas son muy variados. Pues por supuesto los plasmodium que afectan esta zona del mundo, en América, ¿no? Son el vivax, el falciparum y el malariae, ¿verdad? Y todos tienen un ciclo dentro del glóbulo rojo, ¿no? Que no es muy largo. Y la enfermedad tiene periodos de incubación. Generalmente, por ejemplo, el Plasmodium vivax tiene un ciclo pre-eritrocitario, o sea, antes del eritrocito, de 6 a 8 días, el falciparum de 5 a 7 días y el malariae de 12 a 16 días. Y un periodo prepatente que va también de 11 a 20 días más o menos,
un periodo de incubación que va de 12 a 14 días en el Plasmodium vivax falciparum, y en el malariae un periodo de incubación hasta de 40 días. Y luego hay un ciclo esquizogónico, hay un ciclo esquizogónico dentro de los hematíes, hay un ciclo esquizogónico que dura en el Plasmodium vivax y malariae unas 48 horas. En el Plasmodium vivax y el falciparum 48 horas, y en el Plasmodium malariae, este ciclo esquizogónico en los hematíes dura 72 horas. Y bueno, y así todos cursan con crisis febriles que duran generalmente entre 10 y 12 horas. 10 y 12 horas. Y la duración de la infección generalmente es de 1 a 2 o 3 años, pero en el último, en el ovale, el malariae, mejor dicho, en el Plasmodium malariae, la duración de la infección puede durar de 3 a 50 años. Muy bien. De todos estos tenemos que decir que el Plasmodium falciparum es el que produce la malaria más grave, más aguda y más grave. ¿Qué hace este Plasmodium falciparum? Secuestra glóbulos rojos de la circulación venosa y evita que el glóbulo rojo pase por el vaso, porque ese es el cementerio de los glóbulos rojos, ¿verdad? Y de esta manera después se disemina y puede producir la malaria cerebral, con alteración de la conciencia del paciente. Este entra en estado de coma, hace convulsiones, te puede hacer hipoglucemia, te puede hacer hiperinsulinemia en adultos. El paciente te puede hacer también una acidosis metabólica, que es un signo de descompensación. El paciente se pone histérico, sufre hemorragias. Es decir, como ven ustedes, este Plasmodium falciparum produce casos muy agudos y muy graves. Los casos más graves se dan en niños y mujeres embarazadas. Muy bien. Con respecto a la epidemiología, tenemos que decir que ya dijimos hace un rato que causa entre 400 y 900 millones de casos de fiebre, aproximadamente, ¿no? Y 2 a 3 millones de muertes anuales. La mayoría niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Y también personas inmunodeprimidas. Los médicos dicen que si tienen un paciente con VIH y tuberculosis y uno con VIH y malaria, dicen que la malaria ha incrementado la mortalidad, ha incrementado mucho la mortalidad, pero sigue siendo un problema mucho menor que si el paciente tuviera VIH y tuberculosis. Es decir, si bien es malo que un enfermo inmunodeprimido se contagie de la malaria, es mucho peor que se contagie una tuberculosis. Eso dicen los médicos. Vamos a hablar un poquito del mecanismo de transmisión y el ciclo biológico del Plasmodium. La hembra del mosquito anófeles que está infectada es portadora ¿de qué? De los esporozoitos del Plasmodium. ¿Dónde los tiene? En sus glándulas salivales. Muy bien. Si la hembra está infectada, pica a alguien, estos esporozoitos entran en la persona a través de la saliva del mosquito. Una vez que penetraron, migran al hígado. ¿Y cómo llegan al hígado? Por el torrente sanguíneo, donde se multiplican rápidamente dentro de las células hepáticas, o sea, que son los hepatocitos, y lo hacen mediante una división asexual y múltiple. Y ahí se transforman estos esporozoitos en merozoitos, que entran luego en el torrente sanguíneo. Una vez que penetraron en el torrente sanguíneo, infectan a los glóbulos rojos y siguen multiplicando, dando lugar a unas formas iniciales
anulares, que son los trofozoitos. También, también formas en división asexual múltiple, que son los merontes, y finalmente un número variable de merozoitos, según la especie de plasmodium, ¿no?, en que se trate. Y todo esto trae aparejado la ruptura del glóbulo rojo. Algunos de estos merozoitos se transforman en células circulantes relativamente grandes y son gametocitos femeninos y masculinos y dejan de multiplicarse, ya no se multiplican más, aunque en el Plasmodium falciparum son más grandes que el propio glóbulo rojo y tienen forma de boomerang, lo que ocasiona la ruptura del glóbulo rojo. Tenemos que decir también que una hembra de mosquito anófeles no infectada pica a una persona enferma y adquiere los gametocitos. Y así se inicia el ciclo sexual del Plasmodium. O sea, había un ciclo asexual, ahora hay también un ciclo sexual. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la hembra, repito, cuando la hembra del mosquito anófeles no infectada pica a una persona enferma y adquiere los gametocitos. Y así se inicia el ciclo sexual del Plasmodium. ¿Qué pasa luego? Con la unión de los gametos en su intestino, se forma un huevo que es móvil y que dará origen ¿a qué? A un ooquiste que va a volver a dividirse y que va a dar ¿qué? Esporozoitos listos para volver a infectar nuevamente. Y luego esos esporozoitos llegan a las glándulas salivales del mosquito y ya está todo preparado para que vaya a picar a otra persona y transmita la enfermedad. O sea que hay un ciclo asexual y hay un ciclo sexual para que se produzca la transmisión, ¿no? Los seres humanos, las manifestaciones clínicas que yo acabo de contar hace un rato, se debe a que al romperse los glóbulos rojos se liberan los merozoitos y los merozoitos, ¿no? Y los merozoitos, los cuales liberan sustancias. Romperse el glóbulo rojo se liberan los merozoitos que liberan sustancias que estimulan al hipotálamo y esto origina crisis febriles repentinas y ocurren cada 2 o 3 días, ¿verdad? ¿Por qué cada 2 o 3 días? Al completarse el ciclo eritrocítico o asexual del Plasmodium, ¿verdad? Por eso se habla de fiebres tercianas o cuartanas, por la duración. Y luego, seguidas al cabo de unas horas, de una fiebre brusca, vuelve aparentemente la normalidad. Todo este proceso de periodos febriles altos y bajos, todas estas variaciones, dejan el organismo exhausto. Y en los niños, por ese motivo, las mujeres embarazadas son tan proclives a un desenlace fatal. El parásito evita el sistema inmunitario de defensa que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque su localización es intracelular, en los hepatocitos y en los glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué pasa? Está protegido de nuestros anticuerpos. Entonces, repito, al permanecer intracelularmente en los hepatocitos, que son las células del hígado, y en los eritrocitos, hay enzimas que existen en la membrana celular del glóbulo rojo que protegen también, ¿verdad? Y hay muchos glóbulos rojos parasitados que se eliminan por el vaso, pero no todos. Pero entonces, ¿qué pasa? El parásito
produce ciertas proteínas. Estas proteínas se expresan en la superficie del glóbulo rojo y causan su adherencia al endotelio vascular, especialmente en el caso del Plasmodium falciparum. Y este es el factor principal de las complicaciones hemorrágicas de la malaria. Estas proteínas son altamente variables y por lo tanto nuestro sistema inmunitario no puede reconocerlas de forma activa. Porque ya cuando elabora un número de anticuerpos suficientes, estos serán inútiles porque el antígeno ha cambiado. Bueno, el ciclo continúa cuando un mosquito ingiere sangre de un enfermo o un portador y con ello ingiere gametocitos. En el intestino del mosquito, estos gametocitos se transforman en macrogametos, que son femeninos, y también en microgametos, que son masculinos. Luego estos se fusionan y dan lugar a la célula huevo o cigoto móvil, y también le dicen algunos oocineto. Muy bien, este cigoto finalmente va a formar que los esporozoitos que migran a las glándulas salivales del mosquito, completando el ciclo vital. Las mujeres embarazadas padecen mucho el paludismo, la malaria en las zonas endémicas y muchas veces para ellas es mortal, y también para niños esta enfermedad generalmente es mortal si no se trata a tiempo. Tenemos que decir que se necesitan en esta enfermedad se necesitan dos organismos anfitriones: mosquitos para la fase de reproducción sexual y el ser humano y animales para la reproducción asexual. Muy bien. Existe una excepción con el Plasmodium vivax y ovale. Cuando pica anófeles, se inyectan los esporozoitos, estos van al hígado y algunos quedan latentes en el interior de los hepatocitos y reciben el nombre de hipnozoitos. Y tienen un periodo de incubación largo y luego se reactivan y se replican y pueden dar lugar a sintomatología como fiebre, etcétera, etcétera, varios meses después. Tenemos que decir que el Plasmodium vivax, el ovale y el malariae causan anemia leve, cuadros de anemia leve y bajos niveles de parasitemia, bajos niveles de ruptura esplénica y bajos niveles de problemas nefróticos. Mientras que el Plasmodium falciparum, que es el que causa los casos, ya dijimos, que es el que causa los casos más graves, causa elevados niveles de parasitemia, causa insuficiencia renal grave y causa anemia grave. Bueno, entonces tienen que recordar, en el caso del paludismo, producido por el Plasmodium, hay dos ciclos. Entonces, en los mosquitos se lleva a cabo la etapa de reproducción sexual del parásito, y en el ser humano la reproducción asexual. Muy bien, para el diagnóstico del paludismo o malaria, ¿a qué debemos recurrir? Bueno, primero a la microscopía. Hay dos técnicas que se usan en microscopía: una es la gota gruesa y otra es la extensión de sangre periférica, es el famoso frotis sanguíneo. La gota gruesa consiste en sacar sangre y colocar una gota de ella, una gota grande, en un portaobjetos y efectuar una serie de movimientos envolventes para
no envolventes, ¿no? ¿Para qué? Para para que se rompan los glóbulos rojos y permita la observación de los parásitos. Esto sería la gota gruesa. El otro método es el frotis sanguíneo. En el frotis sanguíneo no se rompen los hematíes. Y esto tiene la ventaja que los parásitos no cambian su morfología, no cambian su forma. Y es más fácil de identificarlos. Es decir, en la gota gruesa, nosotros, después, en la gota gruesa hacemos, una vez que pusimos la gota gruesa, con un palillo hacemos movimientos concéntricos para romper los glóbulos rojos y que se pueda ver el parásito. En cambio, en el frotis sanguíneo no. Directamente no se rompen los glóbulos rojos y se puede observar mejor los parásitos en su interior. Esa es la parte microscópica del diagnóstico del paludismo malaria. Y si no, la parte serológica es sacarle sangre al paciente y buscarle anticuerpos. Que se pueden detectar y cuantificar por distintos métodos. Uno de esos métodos es la inmunofluorescencia indirecta y otro el ELISA, que viene a ser el enzimo inmunoensayo. Y luego, en el tercer paso, viene la diferenciación de las especies, ¿verdad? La diferenciación de las especies. Acá hay que tener el ojo bien avesado, ¿no? Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, los glóbulos rojos no aumentan de tamaño, ni se deforman, ni están poliparasitados. Y los gametocitos se ven en forma de banana. En sangre periférica no vas a ver esquizontes, y cuando están presentes los esquizontes indica que es un caso de malaria complicado. ¿Qué pasa con el Plasmodium falciparum? ¿Dónde lo vemos? En el borde de la membrana de los glóbulos rojos. Y en esa posición en que se ubican tiene un nombre. En francés se dice appliqué o accolé en francés. Y a veces se detectan unos puntos rojizos, unos gránulos rojizos, mejor dicho, gránulos rojizos, llamados puntos de Mauer. Es el Plasmodium falciparum, que es el que produce los cuadros más agudos y graves. El otro es el Plasmodium malariae. También los glóbulos rojos son de tamaño normal o algo disminuido. El parásito adentro del glóbulo rojo adopta forma de banda, en banda o en barra. Y también en el esquizonte, puede aparecer el esquizonte, ¿verdad? El esquizonte presenta 8 merozoitos. El esquizonte presenta 8 merozoitos que se disponen no aislados sino en forma de roseta. Y a veces en estos glóbulos rojos aparecen unos puntos llamados puntos de Siemann, y son unos gránulos rojizos que están en el interior de la célula anfitrión, o sea, del glóbulo rojo. Después el otro es el Plasmodium vivax. Aquí sí, los glóbulos rojos presentan un tamaño aumentado y contienen unos gránulos de color rosado que se llama punteado de Schuffer positivo. Punteado de Schuffer positivo. Los esquizontes suelen contener muchos más merozoitos. ¿Se acuerdan que el anterior tenía 8 merozoitos? Estos tienen 24 merozoitos. Y además, los esquizontes maduros presentan un pigmento, se llama pigmento palúdico, o sea, un colorante, que se llama hemozoína, con Z, hemozoína. Y con respecto al otro, al Plasmodium ovale,
tenemos que decir que los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos tienen un tamaño aumentado y presentan este punteado de Schüffner. En el caso anterior era punteado de Schüffner positivo. Estos también tienen el punteado de Schüffner. Y el esquizonte maduro contiene la mitad de los merozoitos que tiene el anterior, que era el Vivax. ¿Se acuerdan que el Vivax tenía 24 merozoitos? Es decir, el ovale tiene la mitad, o sea, 12. Entonces repito, el plasmodium ovale, en el plasmodium ovale los glóbulos rojos presentan un tamaño aumentado y presentan punteado de Schüffner positivo, igual que el Vivax. Ahora, el esquizonte maduro del ovale tiene la mitad de los merozoitos del plasmodium Vivax. Y los médicos siempre tienen que estar muy atentos porque parece que es fácil confundir la malaria o paludismo, que es producida por un parásito, que es el plasmodium, con la fiebre Zika, porque la fiebre Zika es producida por un virus, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos toda esta morfología de los glóbulos rojos al microscopio bien, podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una malaria y un Zika. El primer caso es por el plasmodium, que es un parásito. En el caso de Zika es un virus. Bueno, tratamientos antipalúdicos hay muchísimos y muchísimos medicamentos la industria farmacéutica ha creado. Uno de ellos es la primaquina, otro es la cloroquina. Ahora se habla tanto de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. Bueno, otro es la cloroquina. Otro es la atabacuona. También hay muchos derivados de la artemisinina. ¿Qué es la artemisinina? Viene de la artemisia, que es la planta que estudió esta científica china que le dieron el premio Nobel. Es decir, de la chinchona se saca la quinina, ¿verdad? Y también está de la artemisia se saca la artemisina. Y otro medicamento que hay se llama lumefantrine, o sea, unos nombres bastante complicados. También está, por supuesto, la quinina, ¿no? La quinina que es histórica. Está la artemisia annua, pura, ¿no? La que se saca del árbol. Está también la artemisia afra, que es una variante. Bueno, pero a pesar de toda esta medicación, hay casos de que hay resistencias, aparecen resistencias. Entonces el médico tiene que empezar a asociar estos medicamentos, dar dos medicamentos juntos, ¿no? Y por ejemplo, en la malaria grave, el paludismo grave, producido por el Plasmodium falciparum o falciparum, se emplea una combinación de quinina con dicloxacina y artemisina, ¿verdad? O sea, la quinina y la artemisina son las que provienen de la planta, más el antibiótico que es la dicloxacina, en casos graves de paludismo o malaria producido por el Plasmodium falciparum. Es decir, el médico tiene que saber qué tipo de Plasmodium es, y en base a ese Plasmodium le elige uno de los medicamentos que yo le acabo de mencionar. Existen malarias complicadas, que son las siguientes, o cuando se presenta esto. Cuando el paciente que tiene una parasitemia positiva de malaria y comienzan a ver, por ejemplo, poliartralgia, o sea, dolores en las articulaciones, ¿no? Pero poliartralgias severas, presenta alteraciones neurológicas, presenta anemias muy graves con niveles de hemoglobina por debajo de 7 gramos por ciento o alrededor de 7 gramos por ciento. Y cuando el recuento de parásitos da superior a 50.000, que es una barbaridad, o lisa y llanamente
encuentran los esquizontes, en el caso del falciparum, ¿no? Ya el cuadro está grave. También cuando el paciente se pone ictérico, es decir, le aumentan los tenores de bilirrubina porque el hígado está afectado, es decir, ya tiene el parásito adentro, está en el histiocito, ¿verdad? O cuando el paciente presenta cuadros de disnea o taquicardia, o cuando el paciente se le afectan los riñones y se produce una disminución de la diuresis, cuando aparece coluria, es decir, cuando aparece bilirrubina en orina, o cuando el paciente tiene vómitos a repetición, o cualquier otro tipo de sangrado, ¿verdad? Cuando el paciente tiene todo este cuadro que yo acabo de describir y no es tratado con la medicación que acabamos de mencionar, la muerte es del 100%, va irremediablemente a la muerte. Y como esta enfermedad ocurre muchas veces en esas zonas de África, zonas rurales, directamente mueren, los sepultan y asunto terminado, ni se entera la Organización Mundial de la Salud ni el médico de la zona, ¿verdad? Estamos hablando de los casos más graves. Bueno, ahora, ¿por qué motivo uno se puede preguntar, ¿por qué todas las personas que viven en las zonas endémicas o por qué todas las personas que están en Argentina o en otras partes del mundo no se enferman de paludismo o malaria? Bueno, hay varias explicaciones. Se han encontrado mutaciones en los genes de la hemoglobina que le confieren resistencia a la malaria. Es decir, si vos tenés ciertas mutaciones en los genes de la hemoglobina y tu hemoglobina, entonces hay una resistencia a la malaria. La malaria no puede penetrar adentro del glóbulo rojo. Se ha encontrado también que las personas que son heterocigotos para rasgos de células falciformes, que tienen la hemoglobina S, presentan protección frente al Plasmodium falciparum, ya que el parásito crece mal debido a las bajas concentraciones de oxígeno. Es decir, al no haber suficiente oxígeno, no puede crecer el parásito. También se ha comprobado que la hemoglobina C reduce la proliferación parasitaria. También la negatividad para el antígeno DUFI protege de la infección de Plasmodium vivax, ya que necesita unirse a este antígeno para poder meterse, es decir, para poder introducirse en el hematíe. Es decir, que el parásito tiene que unirse a un antígeno que está, el DUFI, que está en la superficie del glóbulo rojo, para poder meterse adentro. Entonces, si no está, no lo puede hacer. Y también se ha encontrado que un déficit enzimático, el déficit de una enzima muy conocida por nosotros, que es la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, el déficit de esta enzima provoca hemólisis debido a un proceso de estrés oxidativo. Y esto es un efecto protector de la malaria por el Plasmodium falciparum. Porque de esta manera, al no haber oxígeno, el parásito no puede vivir, no se puede desarrollar. Vacunas, es todo un tema. Todavía no se ha encontrado una vacuna universal para la malaria. Repito, ¿por qué? Porque en América predominan un tipo de Plasmodium, en África otros, y en Asia otros. Por supuesto, siempre el falciparum es el que provoca los cuadros más graves. Se han hecho trabajos de laboratorio inmunizando ratones con esporozoitos, pero la protección que logran es alrededor del 60% de los ratones. Es decir, tiene que ser un porcentaje mucho más alto, ¿no?, para pasar a considerar que puede servir para humanos. Se han hecho trabajos de inmunización con plasmodios irradiados, o sea, los irradian para sacarle la virulencia, ¿verdad? Pero tampoco te da una inmunidad del 100% o similar.
Y después se han hecho varias vacunas, una es la SPF66, que desarrolló un científico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo, y bueno, pero tampoco da cobertura a todos. Y luego se hizo otra vacuna, la RTS S/AS02A, miren qué nombre, ¿no? Y fue desarrollada por una alianza entre la malaria y una empresa que estudiaba la malaria, que es un concesionario de la Fundación Gates, y una empresa farmacéutica Glaxo. En esta vacuna, una porción de CSP ha sido fundida con el antígeno S, que es el antígeno S del virus de la hepatitis. Y entonces esta proteína recombinante se inyecta, pero tampoco la OMS no la reconoce característica, a pesar de que la han combinado con una proteína del virus de la hepatitis, tampoco da resultados esperados por la OMS. Bueno, se aconseja el uso del DDT, ¿verdad? Del DDT para combatir la malaria. Es decir, no la malaria, sí, indirectamente. Lo que queremos es con el DDT combatir el mosquito anófeles. Pero lo que pasa es que el DDT es un insecticida muy potente y hay que usarlo con muy poca cantidad. ¿Por qué? Al ser humano le puede provocar síntomas o problemas neuropsiquiátricos y también le puede provocar alteraciones neurológicas el DDT. Es muy común en las zonas endémicas, está recomendado en la noche, uno cuando va a dormir, estar tapado con una malla toda embebida en DDT, ¿no? Para que el mosquito anófeles, en caso de que lograra ingresar, no te pueda picar, ¿verdad? Y transmitirte el paludismo. O sea que el DDT lo mate, lo frene. Pero hay que tener mucho cuidado con el DDT, ya te digo, porque al ser humano le puede provocar problemas neurológicos, psiquiátricos muy importantes. O sea, el insecticida es para eliminar al mosquito anófeles, ¿verdad? E indirectamente favorecer al hombre. También se han investigado crear insectos estériles, ¿verdad? O sea, crear insectos transgénicos. Bueno, pero tampoco esto se ha terminado de concretar. O sea, son todos trabajos de investigación. Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice cuáles son las medidas de prevención para no enfermarnos de paludismo o malaria, ¿verdad? Primero dice que la educación ante todo. ¿En qué consiste? Educar a la población sobre los síntomas que tiene que tener en cuenta para ir rápidamente al médico, es decir, no ir a último momento, ¿verdad? Y también las medidas que tiene que tomar para controlar al vector, es decir, para controlar al anófeles, al mosquito anófeles. Entonces, primero, ustedes saben que los grandes estanques de agua es el reservorio ideal para los mosquitos, donde ellos desovan. Entonces, los domicilios particulares hay que evitar tener recipientes con agua, canaletas llenas de agua. Las famosas piletas de natación caseras tienen que estar cubiertas para que el mosquito no desove ahí. Y también cuando se construyen grandes presas o represas donde se almacenan millones de litros de agua, esto tiene que estar lejos de las poblaciones, porque ahí también es un reservorio ideal para los mosquitos. Y también los gobiernos de los distintos países deben
suministrar agua potable a la población, tratada bien clorada con cloro y con flúor, asegurarnos que el plasmodium no esté presente en el agua. Y a su vez, controlar todo lo que sea, a nivel público, ¿no? De obra pública, con el agua, ¿no? Todas las obras públicas que conllevan agua. Y tienen que tener bien limpios todos los vertedores de agua. O sea, se dice, el mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos reduce la transmisión del paludismo y de otras enfermedades de transmisión vectorial. Repito, el mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos reduce la transmisión del paludismo y de otras enfermedades de transmisión vectorial. Es decir, nosotros somos responsables en nuestra casa de controlar todas las fuentes de agua. Los estados, los gobiernos tienen que controlar las fuentes de agua externas. Nosotros las fuentes de agua internas y ellos las fuentes de agua externas. También la OMS recomienda el uso de mosquitero. Mosquitero en la noche cuando uno va a dormir y mosquiteros en las ventanas. Y estos mosquiteros tienen que estar bien rociados con DDT, ¿no? Hay que teniendo siempre cuidado, porque recordamos, el DDT puede provocar problemas neurológicos. También es conveniente fumigaciones en el interior de los domicilios, las fábricas, las oficinas, ¿verdad? Con insecticidas para evitar que el mosquito haga reservorio en esos sitios, ¿no? Al fumigar oficinas, ministerios, fábricas, escuelas, universidades, inclusive si es necesario en los domicilios particulares, ¿no? Una vez bien fumigado, se ponen mosquiteros en las ventanas, uno duerme con esas redes embebidas, ¿verdad? Muy bien. También hay que tener mucho cuidado con la forma en que se visten esas zonas endémicas. Dicen que hay que vestir ropas de color claro, color blanco, y que estas ropas tienen que cubrir la mayor cantidad de la piel. Hay que tratar de que la piel esté lo menos expuesta al mosquito, ¿no? Por ejemplo, el hombre no usa remera, sino camisa larga, pantalón largo, ¿no? Entonces lo que te queda al aire libre, lo que te queda expuesto a los mosquitos son las manos y la cara, ¿verdad? Y no todo el cuerpo, o gran parte del cuerpo. Usar también, como cuando vamos a la playa, los repelentes cutáneos que contengan un antiséptico muy importante, y también dormir con una mosquitera que fue tratada con repelentes, eso ya lo dijimos. También hay que tener mucho cuidado con los viajeros que presentan cuadros febriles a los 2-3 meses siguientes de haber regresado de países donde la enfermedad es endémica. Yo recuerdo que hace unos años un chico joven murió acá en Argentina de paludismo o malaria, acá en esta zona del Gran Buenos Aires. ¿Cómo podía ser? Ese chico era futbolista y había ido con su equipo de fútbol a jugar a África. Cuando volvió acá se empezó a sentir mal, periodo fiebre, lo internaron, me hacían un montón de estudios, no sabían lo que tenía. Y a nadie se le ocurrió preguntarle, viajaste a algún lado, o si se lo preguntaron, cuando le dijo África, a nadie se le prendió la lamparita que el paludismo es una enfermedad endémica en África. Y si le hubieran hecho esa pregunta, y si el médico que lo atendió hubiera estado un poquito despierto, enseguida hubiera investigado paludismo y hubieran podido salvar la vida. El chico joven murió de paludismo en esta época. Así que los viajeros, es muy importante el control de los viajeros, ¿no? Y, por ejemplo, en España ya prácticamente el paludismo está erradicado, ¿no? La OMS ya le dio el certificado de erradicación, allá hace mucho tiempo, 1961. Pero siguen apareciendo casos. ¿Y cómo se explica esto? España es un país con muchísimo turismo, entonces llega el turista infectado y luego, estando en España, hay que tratarlo.
Y también en Europa en general están aumentando los casos de paludismo y de malaria, no solamente por el turismo, sino también por los inmigrantes. Llegan a Europa oleadas de inmigrantes africanos. ¿Y dónde es la enfermedad endémica? En África. Ellos ya vienen infectados. Y como el Plasmodium de la verán se localiza en el hepatocito, en la zona bien recóndita del hígado, entonces está viviendo ahí. Y cuando las condiciones son apropiadas, empieza a multiplicarse y enferma a ese señor o señora, y luego debe ser atendido en Europa. Los españoles a esta enfermedad le decían fiebres tercianas o cuartanas. ¿Por qué? Porque aparecían entre el tercer, porque duraban, mejor dicho, duraban entre 3 o 4 días. Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen, chico, de todo lo que hemos hablado. Esta clase se hizo un poquito larga. Estamos hablando de una enfermedad llamada paludismo o malaria. El agente causal es el Plasmodium de la Verán, Plasmodium con M al final de la Verán, porque la Verán fue el médico francés que descubrió el parásito en los glóbulos rojos de enfermos en Argelia. Las especies son el Plasmodium falciparum, vivax, malariae y ovale, pero el que produce los cuadros de malaria más graves y mortales es el Plasmodium falciparum, que ya hemos hablado de él, hemos hablado largo y tendido. Tenemos que decir también que el vector es el mosquito anófeles. Anófeles hembra, el macho no, el macho ni pica ni contamina. El mosquito anófeles hembra, se acuerda que pica, chupa sangre y necesita esa sangre para que se puedan desarrollar los huevos que tiene en su interior, ¿verdad? Entonces, si el mosquito hembra anófeles está sano y chupa sangre de un enfermo de paludismo, ya en el intestino del anófeles se lleva a cabo todo el ciclo. Y luego, ese mosquito anófeles que tiene el agente infectante en sus glándulas salivales, va y pica a una persona sana y le pasa el paludismo. Ese es el ciclo del paludismo. Es decir, se necesitan de dos en esta enfermedad. Un vector, que es el mosquito, en el cual se lleva a cabo el ciclo sexual del parásito. Y luego, en el hombre, se lleva a cabo el otro ciclo, que es el ciclo asexual del parásito. Repito, adentro del mosquito se lleva a cabo el ciclo sexual del parásito. En el hombre, en el ser humano, se lleva a cabo el ciclo asexual del parásito. Los síntomas más importantes de esta enfermedad es la fiebre. Fiebre que dura a veces 3-4 días, y el nombre de fiebres tercianas, fiebres cuartanas. El paciente cursa con hepatomegalia y esplenomegalia, o sea, hígado agrandado y vaso agrandado, anemias muy severas que pueden llegar a hemoglobina hasta 7 gramos por ciento menos. El paciente, como afecta al hígado, se pone histérico, es decir, aumentan los niveles de bilirrubina. El paciente pierde bilirrubina por orina, que se llama coluria. Y puede también, en los casos terminales, afectar el sistema nervioso central, afectar el corazón, los riñones, el sistema nervioso central. El paciente entra en estado de shock, coma y muere. ¿Quiénes son las víctimas principales? Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, menores de 5 años, donde en las zonas endémicas de África. Pero también hay casos en Asia y en América. Mueren millones de personas por años de paludismo en el mundo. Vacuna no hay. Vacuna para el paludismo está en estudio. Y la mejor profilaxis es eliminar al vector, protegernos del vector, que es el mosquito anófeles. Y luego están todos los medicamentos que yo les enumeré, sobre todo la quinina, que se viene de la chinchona, y otros más. Bueno, será hasta la próxima.